Bueno chicos, vamos a empezar con los problemas de dinámica y vamos a empezar con el primero. Dice, se arrastra un cuerpo de 20 kilogramos por una mesa horizontal sin rozamiento, tirando de una cuerda sujeta a él con una fuerza de 30 newton. Halla, ¿con qué aceleración se mueve el cuerpo si la cuerda se mantiene horizontal? En el primer caso, ¿vale? Y luego en el B, la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vale, vamos a apuntar los datos. Nos dice que la masa del cuerpo es igual a 20 kilogramos y que se aplica una fuerza de 30 newton. He hecho aquí ya el dibujillo y estaríamos en el caso en el que la cuerda se mantiene horizontal. No hay rozamiento, ¿vale? Eso es muy importante. Sin rozamiento. Vale, y nos pregunta la aceleración. Entonces, yo estos problemas los suelo dividir en el eje Y y en el eje X, ¿vale? Entonces, en el eje Y, y este sería el eje X, ¿vale? Tendremos el eje Y y el eje X. Vale, en el eje Y tendríamos el peso del cuerpo, pero también tenemos la normal, ¿vale? Vale, entonces, en este caso, como el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, aplicaríamos la primera ley de Newton. ¿Qué nos decía la primera ley de Newton? Pues que si el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, el cuerpo o está en reposo o se mueve con MRU. Entonces, en este caso, como no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, en el eje X, en el eje Y, el sumatorio de las fuerzas sería igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos, como tiene sentido opuesto, voy a considerar P como positiva y la normal negativa. Y eso sería igual a 0. Por lo tanto, el peso es igual a la normal, ¿vale? Vale, eso sería en el eje Y, porque no se mueve. Y ahora, en el eje X, sí tenemos que se mueve, porque tenemos una fuerza que va hacia la derecha, ¿vale? Que va a ser la fuerza que se ha aplicado de los 30 newton, ¿vale? Esta que nos dice aquí el problema. Vale, en ese caso vamos a aplicar la segunda ley de Newton, porque sí se está moviendo con una aceleración, ¿vale? Tendríamos entonces que el sumatorio de la fuerza, que en este caso no más que va a ser una, es igual a la masa por la aceleración. No lo estoy poniendo en forma vectorial porque ya estoy considerando aquí hacia dónde va cada uno, ¿vale? Vale, entonces, tendríamos en este caso solamente la fuerza que nos ha dado el problema, que son la de los 30 newton, que la voy a considerar positiva, ¿vale? Porque va en el sentido del movimiento. La masa, que también la sabemos, y la aceleración, que es lo que queremos averiguar. Pues ya está, simplemente despejamos la aceleración. La aceleración, por lo tanto, serían 30 newton partido 20 kilogramos. Perdón, 30 newton partido 20 kilogramos. Esto se me va y 3 entre 2 pues me daría 1,5. Metros partidos segundo al cuadrado. Esta es la aceleración si la cuerda se mantiene horizontal. Vale, mirad, ¿cómo me salen estas unidades de aquí? Habíamos dicho que un newton era igual a 1 kilogramo por 1 metro partido segundo al cuadrado. Entonces, claro, si yo ahora esto lo divido entre kilogramos, esto y esto se me va y ya me quedan aquí estas unidades, ¿vale? Vale, pues este sería el primer apartado. Ahora nos pregunta, ¿cuál sería la aceleración si la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? Perdón, que no lo veíais. Si la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vale. Vamos a hacer el dibujo. Bueno, voy a apuntar los datos desde que se nos olvide. La fuerza es de 30 newton, la masa del cuerpo 20 kilogramos y el ángulo 30 grados. Y nos preguntan la aceleración. ¿Vale? Ahí no lo habéis visto. Fuerza 30 newton, masa 20 kilogramos, el ángulo es de la cuerda de 30 grados y la aceleración es lo que tenemos que calcular. Vale, vamos a hacer aquí el dibujo.
Lo voy a hacer grande porque ahora vamos a tener el eje X y el eje Y. Vale, voy a poner la cuerda aquí. Esa sería la cuerda, ¿vale? Y la vamos a ampliar aquí un poquito. Vale, y estos van a ser los 30 grados. ¿Vale? Porque forma la cuerda 30 grados con la horizontal. Entonces, ahora vamos a tener, lo voy a poner con colores, la fuerza de 30 newton, ¿vale? Esta fuerza ahora no está ni en el eje Y, voy a poner aquí eje Y y eje X. No está ni en el eje Y ni en el eje X, entonces vamos a descomponerla, ¿vale? Vale, tendríamos aquí entonces fx y aquí tendríamos fi. Vale, ¿cómo averiguamos fx y fi? Pues con la trigonometría, ¿vale? Mira, lo voy a dibujar ya que tengo aquí el color. Voy a dibujar el triángulo aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos esta es f, fx y fi, ¿vale? Entonces, estos son los 30 grados. Voy a desplazar este vector para acá, ¿vale? fx, y al desplazarlo ya se me queda fi, ¿vale? Y estos son los 30 grados. Por lo tanto, tenemos que coseno de 30 grados será el cateto contiguo, que va a ser fx, partido la hipotenusa, que va a ser f. Por lo tanto, fx es igual a f por coseno de 30. ¿Vale? Y ahora, fi. Vale, pues si esto era el coseno, vamos a ver. El seno de 30 sería cateto opuesto, que sería fi, partido hipotenusa, que es la f. Por lo tanto, fi me queda que es f por seno de 30. ¿Vale? Vamos a hacer el cálculo de cada una de ellas. fx es igual a 30 newton por coseno de 30. Por lo tanto, fx me queda que es igual a 25,98. Y ahora fi va a ser igual a 30 newton por seno de 30. Seno de 30. 15. Claro, el seno de 30 es un medio. 15 newton, ¿vale? Ya tenemos fx y fi. Tenemos entonces fx y fi. Pero además también tendríamos el peso. Verlo aquí así. ¿Vale? El peso. Lo mismo, vamos a descomponer la fuerza en el eje Y y en el eje X, ¿vale? Vale, eje Y. Lo mismo, como no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, vamos a aplicar la primera ley de Newton, ¿vale? Es decir, el sumatorio de las fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque el cuerpo está en reposo respecto al eje Y, ¿vale? Por lo tanto, P menos F sub I es igual a 0. P va a ser igual, vale, aquí vamos a comprobar una cosa, porque F sub I nos daba 15 newton. Vale, y ahora vamos a ver P, porque creo que se me está olvidando algo. Sería 20, o sea, voy a calcular el peso, ¿vale? El peso sería 20 por 9,8. 196 newton, vale. Sí que se me está olvidando, la normal. O sea, para arriba también estaría la normal. ¿Vale? Entonces, la normal. En el eje Y tenemos, disculpa esto, ¿vale? Sería
el peso que va hacia abajo, ¿vale? Este peso que va hacia abajo menos FI menos la normal, ¿vale? Vale, entonces lo que me queda es que el peso es igual a F sub I más la normal, ¿vale? En este caso no nos importa mucho esto, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos que en el eje Y nos queda esto, ¿vale? Y por lo tanto, como el peso es igual a la suma de N más FI, no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Vale. ¿Qué más tenemos? En el eje X. Vale, en el eje X, ¿qué pasa? Que ya vamos a tener Fx, que ya la habíamos calculado antes, ¿vale? Solamente tenemos esa fuerza, porque no hay fuerza de rozamiento. Por lo tanto, tenemos la segunda ley de Newton, que decía que el sumatorio de la fuerza, me pone aquí X, que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Vale, entonces, teníamos la masa, Fx ya la hemos calculado, pues vamos a calcular la aceleración. Vale, la aceleración sería igual a Fx partido la masa. Por lo tanto, aceleración igual, Fx me había dado 25,98 newton partido 20 kilogramos. Entonces la aceleración es, vale, 25,98 entre 20. Vamos a dejarlo en 1,3, ¿vale? 1,3 metros partido segundo al cuadrado. En la aceleración, cuando la cuerda forma 30 grados con la horizontal. Ya os digo que en este caso, tanto en el caso B como en el caso A, no habría hecho falta realmente poner el eje X porque aquí no se mueve y lo que nos pregunta es la aceleración. Pero bueno, yo lo voy haciendo para que lo vayáis aprendiendo y porque en otros problemas sí que va a ser necesario, ¿vale? Lo mismo, aquí igual, ¿vale? En el apartado A, simplemente con haber hecho la parte del eje X habría sido suficiente porque aquí ya podemos tener la aceleración y esto realmente no nos vale para nada en este caso, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tengáis ya sabéis, me preguntáis, ¿vale?